Tenemos esta viga en forma de caja que se muestra en la figura y se ha fabricado pegando varias tablas de madera. Esta madera, esta tabla, esta tabla, esta tabla y esta tabla, con estas dimensiones que están en milímetros. Se sabe que la viga está sujeta a un cortante vertical de 3 kilonewtons. Hay que determinar el esfuerzo cortante promedio en esta junta que se denomina A en este caso. Bueno, vamos a tener que calcular el flujo de cortante, por lo tanto una de las cosas que vamos a necesitar es el momento de inercia. Podemos calcular el momento de inercia de diferentes maneras, por ejemplo, el momento de inercia de estas dos tablas y el momento de inercia de estas dos extremas y de esta intermedia. Otra manera donde nos evitamos el estar poniendo las aportaciones de los centros locales de las áreas, los centroides locales de las áreas en relación al centroide global, es esta superposición, pero de nuevo se puede hacer de muchas maneras. A mí se me ocurrió hacer el momento de inercia de toda esta área, a eso quitarle el momento de inercia de esta área y a eso añadirle otra vez el momento de inercia de esta área. Fíjense que la característica interesante de esta superposición es que en los tres casos el centroide local coincide con el centroide global, por lo tanto es más fácil calcular el momento de inercia. Entonces el momento de inercia total va a ser la suma de los tres momentos de inercia locales que coinciden con los ejes globales en estos casos. Entonces sería el momento de inercia del área 1, que sería un doceavo de la base, que son 50 milímetros, por la altura, que son 60 milímetros, al cubo, menos, porque esta es un área que estamos sustrayendo, por eso lo estoy pintando de naranja, un doceavo de la base de esta área, del área 2, que es 30 milímetros, por la altura, que son 40 milímetros, al cubo, y más el momento de inercia de esta área, que es un doceavo de la base, que son 30 milímetros, por la altura al cubo, que son 10 milímetros al cubo. Sumando todo esto nos da 742.500 milímetros a la cuarta. Ahora vamos a calcular, vamos a necesitar el flujo de cortante en este punto A. Vemos que es una viga simétrica, es una sección simétrica, por lo tanto, nosotros si podemos seleccionar aprovechando la simetría, podemos seleccionar dos áreas para calcular el flujo de cortante. Una pudiera ser esta, ¿sí?, donde sabemos que el flujo de cortante en este punto tiene que ser 0, por cuestiones de simetría, u otra, seleccionar esta área completa, sabiendo que el flujo de cortante aquí tiene que ser igual al flujo de cortante acá, también por simetría. Yo voy a seleccionar esta. Entonces el primer momento de área de esta área que seleccioné con respecto al eje X es su área que son 30 milímetros por 10 milímetros, multiplicado por la distancia de su centroide al centroide global, que son 25 milímetros. ¿Sí? Son 15 más 5 por arriba más 5 por abajo, son 25 milímetros. Y el resultado nos da 7.500 milímetros al cubo. Entonces tenemos que la suma, digamos, el flujo total que ejerce el resto de la viga sobre esta área que seleccioné, es decir, el flujo total de la suma del flujo en A y el flujo en A', tiene que ser el cortante por este primer momento de área que calculamos, dividido entre el momento de inercia. Bueno, el cortante son 3.000 newtons, 3 kilonewtons, ya le pongo de una vez 3.000 newtons. El flujo de cortante son 7.500 milímetros cúbicos y el momento de inercia habíamos visto que era 742.500 milímetros a la cuarta, y esto nos da 30.30 periódico newtons por milímetro. Sabemos, como comentaba, por simetría que el flujo de cortante en A debe de ser igual al flujo de cortante en A'. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos que 2 veces el flujo de cortante A debe de ser 30.30 newtons por milímetro. Y por lo tanto, QA son 15.1515 megapascales. Perdón, 15.151515 newtons por milímetro. El esfuerzo cortante es el flujo de cortante dividido entre el espesor. El esfuerzo cortante es igual al flujo de cortante entre el espesor del corte que estamos seleccionando. Estamos seleccionando aquí el corte QA, el espesor es T,
que es 10 milímetros, ¿sí? Por lo tanto, QA, que ya hemos calculado 15.15 newtons por milímetro, dividido entre 10 milímetros, que es el espesor de este corte, nos da 1.515151 newtons por milímetro al cuadrado, que son 1.5151 megapascales. En el segundo problema tenemos una viga formada por placas delgadas, entonces hay que considerar las placas delgadas, son de un espesor T, ¿sí? Y hay que determinar la distancia E a la cual hay que aplicar el cortante para que no gire, es decir, localizar el centro de cortante. Bueno, para ello, este es un problema un poco más elaborado. Primero tenemos que calcular el momento de inercia. Aquí lo vamos a calcular superponiendo esta área con esta área y con esta área. Y sería la suma de los momentos locales de inercia más la suma de los segundos momentos de área con respecto al eje X de cada una de estas tres áreas. Entonces, para la primera área, su momento local de inercia es un doceavo de la base que es T por la altura, que es 5b al cubo. Luego, para esta placa, su momento de inercia local es un doceavo de su base, que es 2b, por su altura, que es T al cubo, entre 12. ¿Sí? Un doceavo de la base, que es 2b, por la altura al cubo, que es T al cubo. Y lo multiplicamos por 2 porque tanto el área 2 como el área 3 tienen exactamente el mismo momento de inercia local. Luego tendríamos la contribución del segundo momento de área, que sería, por ejemplo, en este primer caso, sería el área, que es T por 5b, pero multiplicado por la distancia del eje local del centroide local al centroide global, que es 0. Aquí lo indiqué por cuestiones ilustrativas, pero en realidad esto no hace falta indicarlo en la ecuación. Y luego tendríamos la contribución por segundo momento de área de A2 y A3, que son iguales, ¿sí? Están equidistantes del centroide global, y entonces el segundo momento de área de cada uno sería el área, que es 2b por T, multiplicado por la distancia del centroide local al centroide global al cuadrado. Esa distancia es la mitad de 3b, que es 1.5 al cuadrado. Y de nuevo multiplicamos por 2 porque tenemos dos áreas con el mismo efecto. Esto, si nosotros hacemos el desarrollo de esto y el cálculo, nos daría esta expresión, ¿sí? Pero algo interesante es, si notamos, T al cubo, si estamos hablando de pared delgada, T al cubo es mucho menor que B al cubo. ¿Sí? B al cubo por T es mucho menor que T al cubo por B. ¿Sí? Entonces, B al cubo es un número relativamente grande en comparación con T al cubo por B. Entonces, podemos decir que esta parte de la suma es mucho mayor que la segunda parte de la suma, por lo tanto, vamos a considerar la primera parte de la suma nada más. Esto es porque estamos utilizando un enfoque teórico de pared delgada. Entonces, si lo hacen considerando este término y arrastrándolo hasta el final, no les va a dar bien, ¿sí? Porque parte de las hipótesis que hacemos para el cálculo de los flujos de cortante y de todo esto es que el espesor sea delgado. Bueno, ya tenemos nuestro momento de inercia, ahora vamos placa por placa viendo cuánto vale el flujo de corte. Entonces vamos a analizar primero el tramito de este AB, cortamos, obtenemos el primer momento de área de esta zona de corte, que va a ser, bueno, el flujo de cortante, aquí directamente lo estoy poniendo, el flujo de cortante sería el cortante entre el momento de inercia, que lo dejo indicado como momento de inercia, ya sabemos cuánto es, multiplicado por el primer momento de área que tenemos aquí señalado con respecto al centroide global. Entonces, primero sería el área ¿cuánto es? Es 2.5b menos s multiplicado por t. 2.5b menos s multiplicado por t. Esto sería el área multiplicado por la distancia del centroide local al centroide global. ¿Sí? Esa distancia, bueno, si un extremo de este rectangulito azul oscuro está a una distancia s y el otro extremo está a una distancia 2.5b, el centroide va a estar al promedio de ambas medidas, que sería 2.5b más s dividido entre 2. Entonces aquí tenemos el área y aquí tenemos la coordenada del centroide local en
en relación a los ejes centroidales globales. Y bueno, si nosotros hacemos las operaciones tal, nos da d entre ix por 3.125b al cuadrado menos 0.5 veces s al cuadrado. Noten que aquí, en lugar de x o de y, estoy manejando s como la variable que vamos a utilizar. Ahora vamos a calcular el flujo de corte en el tramo BC. Bueno, de nuevo, yo corto en el tramo BC donde quiera. Y de nuevo, yo puedo analizar el área que queda de un lado del corte o el área que queda del otro lado del corte. Claramente nos conviene utilizar esta área de corte, ¿no? Y de nuevo, el flujo de cortante es entre ix multiplicado por la Q mayúscula, el primer momento de área. El primer momento de área, ¿cuánto es? Es el área, que es S por T, multiplicado por la distancia del centroide al centroide global. Noten que cualquiera que sea S, la distancia del centroide del corte será 1.5b, ¿sí? No depende de S. Y entonces el flujo de corte en el tramo BC va a ser 1.5 B por T por S, por supuesto B por entre IX. Y finalmente tendríamos el flujo de corte en el tramo BB', ¿sí? En este tramo de acá. Entonces para ello corto en cualquier punto, en cualquier sección de este tramo, en cualquier punto de este tramo, y analizo o la parte de abajo de nuevo o la parte de arriba. Pues aquí las dos son relativamente complicadas, pero es un poquito menos complicada la parte de arriba. Y esto lo vamos a dividir, para mejor cálculo, lo vamos a dividir en este rectángulo y este rectángulo. De hecho, podríamos haberlo dividido, ahora que lo estoy viendo, se podría haber dividido en este rectángulo completo y este rectángulo, y hubiera sido un poquito más fácil. Pero bueno, de todas maneras así se puede resolver. Aquí está ¿cómo se llama? El momento de área, ¿sí? De este rectangulito azul, y luego el momento de área de cada uno de esos dos rectangulitos, el naranja y el verde. Noten que el único primer momento de área que depende de ese es este rectangulito azul. Y bueno, y desarrollando y tal, nos da esta expresión para QBB'. De nuevo, esto podría haberse resuelto más fácil considerando este rectángulo y este rectángulo nada más. ¿Sí? Este rectángulo no depende de ese y este rectángulo sí depende de ese. Nada más teniendo muy claro que ese es válido nada más desde menos 1.5b hasta 1.5b. Bueno, aquí está el resumen de el flujo de cortante que hemos calculado en este tramo y en este tramo. Y aquí las expresiones que resultan. Sabemos por simetría que el flujo de cortante aquí abajo tiene que ser igual al flujo de cortante de aquí arriba y que el flujo de cortante en este patín va a ser igual al flujo de cortante en este patín, ¿sí? Los sentidos son opuestos a los anteriores. Aquí el flujo de cortante, fíjense que si la zona de corte es por aquí arriba, entonces el flujo viene por aquí abajo. Digamos, va desde 0, cae para abajo. Aquí, desde 0, si fuera totalmente simétrico, tendría que ir para arriba, pero no, porque esta parte es negativa. Entonces, en realidad, el flujo de cortante sería el negativo de este, ¿no? Y por eso lo indicamos aquí con el signo menos, ¿sí? Por simetría, los dos flujos son iguales, pero de signo contrario. Bueno, aquí están los flujos de cortante. Si los dibujamos, nos quedarían así. Y si calculamos el área de cada uno de estos diagramas de flujo de cortante, lo que nos resultaría es la fuerza total que actúa, ¿sí?, en la sección debido a la fuerza cortante, ¿sí? O sea, esta sería la fuerza resultante que actúa sobre el patín BC, vamos a llamarle FBC. Esta sería la fuerza total que actúa FAB sobre el patín AB, etc. ¿Sí? Y eso se calcula con las áreas de estos diagramas de flujo de cortante. Entonces lo pueden calcular con el área del diagrama de flujo de cortante, o también lo pueden calcular realizando un proceso de integración
de integración que no es muy complicado, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza FAB, que desde luego debe de coincidir con la fuerza FA'B'. Entonces la fuerza FAB no es más que la integral de QAB desde que S vale, recordemos que S lo tomamos desde el centroide hasta el punto de corte. Entonces los límites serían desde que S vale 1.5b hasta que S vale 2.5b. Y si hacemos esa integral nos da 13btb al cubo entre 12 y x. Si yo integro el flujo de cortante desde C hasta B, es decir, desde que S vale 0, recuerden que la S en este caso la consideramos desde C hacia la izquierda, entonces desde C0 hasta desde S igual a 0 hasta S igual a 2B, integramos el flujo de cortante, diferencial de S, y nos daría esto de acá. Aquí es más fácil verlo, ¿no? Sería d entre ix por la integral de esta cosa, de esta expresión, desde 0 hasta 2b. La integral de esto es 1.5 entre 2 por bt s cuadrado. ¿Sí? S cuadrado, desde 0 hasta 2b, pues sería 4b al cuadrado. Entonces tendríamos 1.5 entre 2 por 4b al cuadrado, 1.5 entre 2 por 4 quedaría 3. ¿Sí? Bueno. Después tenemos esta fuerza FBB', que sería la integral, y aquí recuerden que el S lo tomábamos desde el centroide para arriba, ese era nuestro punto de corte, entonces sería desde que S vale menos 1.5, ¿sí? Porque todo este tramo lo podemos generalizar porque tiene las mismas características geométricas, entonces sería desde S igual a menos 1.5b hasta que S vale 1.5b, o sea la integral desde menos 1.5b hasta 1.5b de el flujo de cortante que existe en el tramo BB'. Y eso si lo hacemos y lo desarrollamos nos da esto de aquí. De nuevo, también podrían haber calculado las áreas, sin mayor problema. Y desde luego, FA'B' habíamos dicho que es igual a FAB y FB'C' habíamos dicho que era igual a FBC. Vamos a comprobar estas, y noten que aquí estoy poniendo valores absolutos, ¿sí? Porque ya estoy indicando aquí con la flecha para dónde van los flujos de cortante. Bueno, una manera de comprobar que estas fuerzas sean correctas sería verificar que la fuerza total vertical sea la fuerza cortante. Vamos a comprobarlo. Entonces la suma de fuerzas en Y sería FAB más FBB' más FA'B'. Si sustituimos sus valores nos da 233 BTB cúbica entre 12 y X. Recordemos, ya habíamos calculado Ix y nos daba 233 entre 12 B cúbica por T, y por lo tanto sustituyendo nos da que la fuerza total resultante en Y es igual a el cortante B. Por lo tanto, de nuevo, no asegura esto que esté bien, ¿sí? Porque a lo mejor me equivoqué en una unidad aquí y me equivoqué en media unidad aquí y media unidad aquí, y entonces resulta que me da bien, pero están mal los resultados, ¿no? Bueno. Otra manera de comprobar, que ya no lo estoy haciendo acá, pero que es bueno, es comprobar que el flujo de cortante un poquito antes de llegar a B por arriba, el flujo de cortante un poquito antes de llegar a B por la derecha, y el flujo de cortante un poquito después de pasar B hacia abajo, deben de estar en equilibrio. ¿Sí? Esa es otra manera de verificarlo, pero pues, para efectos de este problema vamos a nada más comprobar. Entonces, a final de cuentas, lo que tenemos es un sistema donde, fíjense que esta fuerza que teníamos acá, esta fuerza que teníamos acá y esta fuerza que teníamos acá, a final de cuentas sabemos que la suma es B. Pues la ponemos, ¿sí? No tiene caso poner las tres. Y ahorita veremos por qué. Pero sí tiene caso poner las horizontales. Esta fuerza habíamos visto que era 3 BTB cúbica entre I, y esta es lo mismo, pero en sentido contrario. Bueno, este sistema de fuerzas interno debe de ser equivalente al sistema de fuerzas externo, que consta de un cortante aplicado a una excentricidad E. Entonces, si son equivalentes los dos sistemas de fuerza, si yo hago suma de momento respecto a cualquier punto, pues me tiene que dar lo mismo en cualquiera de los dos casos.
¿Alrededor de dónde es mejor tomar la suma de momentos? Bueno, si la tomo con respecto al punto de aquí, me va a aparecer esta fuerza y me va a aparecer la fuerza B, entonces me complica más. Si yo tomo suma de momentos respecto al punto B o respecto al punto B', no importa. Fíjense que esta fuerza no genera momento y esta fuerza B tampoco genera momento. Entonces, el momento total con respecto al punto B va a ser igual a esta fuerza, que es 3B TV cúbica entre I, multiplicado por su brazo de palanca, que es 3B. Y positivo porque induce giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, este es el momento que generan estas fuerzas con respecto al punto B. Ahora vamos a ver cuál es las fuerzas internas. Ahora vamos a ver el sistema externo, cuál es el momento que genera con respecto al punto B. Bueno, es muy fácil, sería B por E. ¿Sí? Y con signo positivo porque induce giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, si los dos sistemas son equivalentes, esto debe de ser igual a esto. Igualando, se elimina B y nos queda que E es igual a 0.46352P. Y vamos con el último problema. ¿Sí? Tenemos un estado de esfuerzos y nos piden esfuerzo cortante máximo, esfuerzos principales, y los esfuerzos cortante y normal en este plano. A' que se señala aquí. Bueno, vamos a dibujar nuestro círculo de Moore. ¿Sí? Entonces pongo aquí mi eje de los esfuerzos normales, mi eje de los esfuerzos cortantes hacia abajo, positivo, y vamos a localizar los puntos correspondientes a los planos X y Y. En el plano X, o sea, el plano definido por el eje X, así se llama el plano X, tenemos un cortante positivo de 5, ¿sí? Voy a omitir las unidades, de 5, es positivo porque induce giro en sentido contrario a las manecillas del reloj en la partícula, y un esfuerzo normal de 8 negativo. ¿Por qué? Porque está a compresión. Entonces, el punto que tenemos que graficar aquí es un punto donde el esfuerzo normal es menos 8 y el esfuerzo cortante es más 5. Y sería este punto. ¿Sí? Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 8, más 5. Noten que el más 5 va hacia abajo, como habíamos comentado. Bueno, este es el punto del círculo de Moore correspondiente al eje o el plano X. Ahora vamos con el punto del círculo de Moore correspondiente al plano o el eje Y. En este caso tenemos un esfuerzo normal de 12 positivo y un esfuerzo cortante de 5 negativo. Noten que este esfuerzo cortante induce giro en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, el plano o eje Y está definido por un punto cuyas coordenadas son 12 positivo en el esfuerzo normal y menos 5 en el esfuerzo cortante. Recuerden que los giros en la realidad corresponden al doble, son la mitad de los giros en el círculo de Moore. Por lo tanto, si para ir de X a Y tengo que girar 90 grados, en el círculo de Moore para ir de X a Y tengo que girar 180 grados. Por lo tanto, la línea que une a X con Y necesariamente es un diámetro del círculo de Moore y con eso ya dibujamos nuestro círculo de Moore y a partir de ahí ya es muy fácil obtener lo que queramos. ¿Sí? No tenemos que estar recurriendo a las ecuaciones y a ver si que el signo positivo o el signo negativo. Entonces, bueno, lo primero que nos damos cuenta o que podemos calcular es el esfuerzo promedio. ¿Sí? Si este es menos 8 y este es más 12, el centro del círculo de Moore está a un esfuerzo normal de más 12 más menos 8 dividido entre 2, es decir, el promedio de los dos valores. Y eso es más 2, que visualmente se observa que en efecto está en menos 2, está en más 2, perdón. Luego, si nos fijamos en este triangulito de acá, es un triángulo rectángulo donde este cateto pues sería 12 menos 2, este cateto sería 10, y este otro cateto sería 5 directamente. ¿Sí? Entonces, si este es 10 y este es 5, pues podemos directamente calcular el radio, que es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y que nos da 11.18. ¿Cuánto vale el esfuerzo máximo? Bueno, el esfuerzo máximo va a ser lo que vale el esfuerzo promedio más el radio. ¿Sí? Entonces sería más 2 más 11. El esfuerzo promedio más el radio, que sería 2 más 11.18, que nos da 13.18 positivo. E indicamos aquí que es tensión porque nos lo pide el problema.
El otro esfuerzo principal sería este, ¿sí? Que lo obtendríamos de manera análoga. Sería el esfuerzo promedio, pero ahora en lugar de sumarle el radio, le restamos el radio. Y lo que nos da es menos 9.18 KSI. Entre paréntesis está compresión. Bueno, y lo otro que nos piden es el esfuerzo cortante máximo. Bueno, el esfuerzo cortante máximo, ya sea el positivo o el negativo, se va a encontrar en estos extremos del círculo de Mohr, es decir, va a tener el valor del radio. ¿Sí? Entonces el valor del esfuerzo cortante máximo es el valor del radio, que en este caso sería más menos, le pongo más menos, pero en realidad estamos hablando del valor absoluto, sería 11.18. ¿Sí? Ya sea este punto o este punto serían los puntos de esfuerzo cortante máximo. Bueno, el último punto nos piden los esfuerzos cortantes y normal en este plano A'. ¿Sí? Ok, entonces regresemos. Aquí eliminé todo lo que había hecho en los incisos anteriores para dejar más limpio el dibujo. ¿Sí? Y lo que teníamos era algo así. Bueno, para obtener el plano A', lo único que tengo que hacer, recuerden, el eje que define un plano es el eje que es perpendicular al mismo. Entonces, este sería, digamos, el eje A', el eje que define al plano A'. Y este plano lo obtenemos al rotar 45 grados en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el eje X. Bueno, lo que rotemos físicamente, tenemos que rotarlo al doble en el círculo de Mohr. Entonces, el eje X, para obtener el punto correspondiente al estado de esfuerzos de este eje, vamos a tener que girar nuestro punto X 90 grados y con eso obtenemos el punto correspondiente al estado de esfuerzos de este plano A'. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, en este problema, bueno, en este problema es más o menos fácil resolverlo. ¿Por qué? Porque el ángulo es de 90 grados y por lo tanto este diámetro es perpendicular a este. ¿Sí? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que aquí teníamos un triángulo. ¿Sí? Este lado es perpendicular a este y este cateto es perpendicular a este y la hipotenusa es perpendicular a esta. Entonces son dos triángulos semejantes. Pero son dos triángulos semejantes que tienen la hipotenusa en común. Por lo tanto, si son semejantes y tienen un lado igualito, pues los otros dos lados son proporcionales. Entonces es muy obvio que este lado va a ser 11.18 porque es el radio y este va a ser 5 y este va a ser 10. Entonces no tenemos que hacer ningún cálculo en este caso. ¿Sí? Si el ángulo fuera otro, no fuera 90 grados, entonces sí tendríamos que manipular un poco trigonométricamente y geométricamente para obtener los valores correspondientes. Aquí está pues un poquito más fácil, ¿no? Y por lo tanto, este es el punto correspondiente al estado de esfuerzos de este plano, definido por este eje, y cuyo esfuerzo cortante, pues obviamente es 10 KSI positivo, ¿sí? Porque este punto está para abajo. Bueno, aquí no opera el más menos. ¿Por qué? Porque este punto sería el perpendicular a A', sería si yo estuviera analizando este plano. Entonces, para el plano A', el esfuerzo cortante que actúa es un esfuerzo cortante de 10 KSI positivo, es decir, induciría giro en sentido contrario a las manecillas de reloj, sería un cortante que iría desde A hasta A', y el esfuerzo normal sería pues este valor que va a ser, sabíamos que el centro o el esfuerzo promedio o el centro del círculo de Mohr estaba a un esfuerzo de 2, si le sumamos 5 nos da un esfuerzo de 7, por lo tanto el esfuerzo normal que actúa sobre el plano A' sería 7 positivo, es decir 7 a tensión. Entonces aquí tendríamos, sobre este plano tendríamos un esfuerzo cortante para arriba y un esfuerzo de tensión.